Buen día a todos y a todas. 尊敬的各位来宾、女士们、先生们，早上好。Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. My name is Xiao Zhang, historiadora, y el día de hoy estaré a cargo de la coordinación del lanzamiento del libro Naciones de Papel, el conflicto entre Chile y Perú por Tacna y Arica en la prensa de España, 1880-1929, del autor José Julián Soto Lara. Estamos muy contentos de contar con vuestra participación presencial y virtual, y al mismo tiempo de contar con el apoyo de Acto Editores, el máster en Historia Contemporánea, el colectivo de estudios latinoamericanos de Barcelona, la Asociación Americanistas de Cataluña, la Red Yachay de investigadores y profesionales peruanos en Cataluña, el Club Literario Itinerante Harawi y la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia. Me gustaría presentarles a nuestros invitados. La mesa está compuesta, además del autor, por Jimena Solórzano, politóloga peruana, actual estudiante de posgrado en la Universidad de Barcelona y oriunda de Tacna, la ciudad vecina de Arica. Para quienes no sepan, me gustaría mencionar que durante gran parte del siglo XIX, Tacna y Arica fueron ciudades peruanas. Posteriormente, ambas fueron ciudades chilenas. Y en la actualidad, Tacna pertenece al Perú y Arica a Chile. Bienvenida, Jimena. Nuestro segundo invitado es el doctor Jordi Figueroa Carreta, académico de nuestra universidad, especialista en Historia de América Latina y actual director de la tesis doctoral de José Julián Soto. Es además el director del programa de máster en Historia Contemporánea y un comprometido colaborador de las actividades del CELAB. Bienvenido, Jordi. Y por último, por el doctor Paul Colás, historiador e investigador en el TEIA, Taller de Estudios e Investigaciones Andino-Amazónicos de la Universidad de Barcelona. Paul es especialista en la historia del Bolivia durante el siglo XIX. Ha desarrollado un importante trabajo de investigación histórica en los archivos de Bolivia y está interesado en las políticas de ese país hacia los territorios litorales. Jimena, Jordi y Paul serán los comentadores del libro, pero antes de sus presentaciones, la actividad estará precedida por las palabras de Aude Arbus, en presentación de Acto Editores. Estimada Aude, adelante. Bueno, gracias, Xiao. Buenos días a todos y todas. Es un placer para Acto Editores presentar hoy el libro de José Julián, Naciones de Papel. Este libro es el producto de un gran trabajo de investigación que realizó José Julián sobre las relaciones entre Chile y Perú, visto desde la prensa española en el cambio del siglo XX. Y nos es grato publicarlo en nuestra colección Ensayos. Acto Editores es una casa editorial ubicada en Chile, especializada en publicaciones en historia, con los evaluadores y las evaluadoras especialistas que convocamos. Nuestro reto es acompañar a los autores y a las autoras en el proceso de edición de sus trabajos académicos, con el afán de contribuir a su mejor visibilidad, a su mejor difusión y a su mejor divulgación. Agradecemos entonces a la Universidad Autónoma de Barcelona y a todas las instituciones patrocinantes por hacer posible este lanzamiento de forma híbrida e internacional en compañía de 3 comentaristas y del propio autor. Sin tomar más tiempo, les invito a dirigirse a nuestra editorial, su página web y las redes sociales para cualquier pregunta relativa a este libro o a cualquier otro libro de nuestro catálogo, escribiéndonos a la dirección actoeditores@gmail.com. Y antes de dar el paso a mis colegas, quiero agradecer nuevamente a José Julián por la confianza en nosotras y la excelente colaboración durante todo el proceso de edición de este libro.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, George, por tus palabras. A continuación, el autor del libro, José Julián, comentará algunas ideas que juzga importante compartir con el público y que tienen por objetivo explicitar la importancia de este aporte historiográfico al campo de la historia transnacional. Adelante. Muchas gracias, Chao. Un saludo hasta Chile para Arbuz y agradecerles también a todas las personas que están presentes aquí en el aula y las personas que están conectadas por la videollamada. Me es muy grato estar compartiendo esta mañana con ustedes porque me parece que un libro no se saca todos los días, no se publica todos los días, y tener a personas que aprecio profundamente en este momento para mí es de sumo agrado. Esta es la primera cosa que debería yo decir, así quería abrir este momento en esta ceremonia. Y me gustaría también explicarles ya directamente que el motivo de mi presentación es poder con ustedes dilucidar algunos aspectos que yo juzgo relevantes e importantes, ideas centrales que aparecen en el libro, y lógicamente, como ustedes también lo entienden, no podré resumirlo ni contarlo todo para que puedan en algún momento leerlo y criticarlo y compartir lógicamente las ideas que allí aparecen. En el trayecto hacia el aula por la mañana me preguntaba cuántos de nosotros y cuántas de nosotras habían apenas despertado por la mañana, leído alguna noticia o se habían informado de algún acontecimiento que estaba ocurriendo en el ámbito local, nacional o internacional. Pues bien, esta experiencia que nosotros cotidianamente reproducimos es una experiencia que no tiene nada de nueva ni nada de novedosa, además de las tecnologías que están implicadas en la circulación de información en la actualidad. Como muchos de ustedes lo saben, esta práctica de leer noticias, de informarse, es antigua. Apareció hace más allá de 300 años y surgió en Inglaterra. Desde Inglaterra, en donde se formó la opinión pública y las imprentas comenzaron a publicar periódicos, revistas y diarios, se extendió hacia Europa, lógicamente hacia España también, pero no solamente hacia Europa, sino hacia América Latina, donde la circulación de prensa fue importante y donde muchas de las formaciones ideológicas, las ideas políticas y otras imaginaciones que tenemos como colectivo están fundadas en esas lecturas que hacemos a la prensa. Pero de manera concreta, el libro que nosotros queremos comentar el día de hoy con todos ustedes trata de un país específico de Europa en un periodo específico de la historia contemporánea. Trata entonces el libro de la prensa de España entre 1880 y 1929, que fue un largo periodo, si lo notan ustedes en medio siglo, son 50 años, durante los cuales hubo un conflicto territorial y social, en efecto, entre Chile, Perú y Bolivia. Dicho de manera entonces muy concreta, lo que interesa en el libro es proponer a las historiografías de los países recién mencionados cómo se juzgó desde la prensa española, desde la prensa europea, digo, un conflicto entre Chile, Perú y Bolivia en tanto países sudamericanos. Esta es la primera cuestión que yo quería dejar con ustedes clara, ¿no? Para llevar adelante este propósito que tengo de discutir con ustedes algunas ideas que yo juzgo centrales, voy a dividir mi presentación en tres partes, para hacerlo de alguna forma más entendible. La primera parte de mi intervención, que va a ser breve, tiene por objetivo el demostrar o el definir qué es lo que se conoce como el conflicto entre Chile y Perú por Tacna y Arica. Y en segundo lugar, por qué la prensa española se ocupó durante medio siglo produciendo noticias sobre este diferendo territorial. Es decir, con otras palabras, por qué corrieron ríos de tinta en la prensa española para referirse a un conflicto que estaba ocurriendo a kilómetros de distancia. En segundo lugar, voy a ocupar mi tiempo en dar a entender cuál es la importancia de las fuentes históricas que yo utilicé para la escritura del libro. Es decir, lo que yo quiero destacar con ustedes es la importancia que tuvieron las noticias de prensa, las que aparecieron en los periódicos, como fuente histórica, con el motivo solamente de alentar otras publicaciones, otros libros, otros artículos que estén enfocados también en la prensa española sobre algunos conflictos de América Latina. Y en tercer y último lugar,
lo que yo quiero lograr hacer entendible, hacer inteligible en esta presentación es delinear con meridiana claridad cuáles fueron aquellas representaciones, ideas, prejuicios o estereotipos que la prensa española creó, construyó discursivamente sobre el conflicto de Tacna y Arica y sobre los países, los estados que estuvieron implicados en la resolución, vuelvo a repetir, de un conflicto que duró 50 años y que se conoce como el conflicto de Tacna y Arica. Este es mi plan de trabajo. Bueno, en primer lugar, el conflicto de Tacna y Arica, según la importante literatura que hay al respecto, es el nombre que recibe en la historiografía de Chile, de Perú y de otros países el diferendo que hubo entre estos países que acabo de señalar por el dominio soberano de los territorios de Tacna y Arica. Ambas son ciudades que, como al comienzo Chao explicaba, forman en la actualidad parte de Perú y de Chile, pero que en un momento de la historia, puntualmente el que yo reviso en el libro, formaban parte del Estado chileno. Tacna y Arica eran del Estado chileno. Y el dominio que Chile intentó efectuar de esas dos ciudades, de Tacna y Arica, se efectuó como consecuencia de una guerra, la conocida Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico comenzó en el año 1879 y se extendió hacia 1883. Y en 1883 se firma un acuerdo, un tratado de paz entre Chile y Perú, el Tratado de Ancón, en el cual se estableció una cláusula que es la cláusula más repetida tal vez de toda la literatura que es abundante sobre este conflicto. El artículo 3 rezaba de la siguiente forma: Tacna y Arica, ciudades peruanas, van a formar parte del Estado chileno por un plazo solamente de 10 años y luego de transcurridos esos 10 años, un plebiscito popular, la comunidad que vivía allí, las personas de Tacna y Arica, los nativos, iban a decidir a qué país querían pertenecer. Llegó el año 1894, pasados esos 10 años del tratado, y el plebiscito no se pudo realizar. Y desde ese momento en adelante, es decir, desde 1894 aproximadamente hasta 1929, casi 40 años, hubo un proceso muy conflictivo entre la diplomacia chilena y la peruana por resolver el problema que estoy comentando. Y en 1929, por último, se coloca el punto final, la solución final para dividir las ciudades y dejar descansar por un tiempo la diplomacia chileno-peruana y toda la agitación que tenían para resolver este problema. Pues bien, dicho eso, a modo de contexto histórico, uno debería preguntarse por qué razón, como lo señalé en la introducción de la presentación, la prensa española tuvo un interés tan marcado para dar algunas noticias e informaciones e incluso construir opiniones sobre lo que está ocurriendo al otro lado del Atlántico. Y desde mi punto de vista, yo creo que existen tres razones que son fundamentales para considerar ese interés. La primera es evidente. Cuando estalla la Guerra del Pacífico del año 1879, España estaba mirando los acontecimientos internacionales desde su posición, desde su punto de vista, pero estaba mirando acontecimientos internacionales que en ese entonces eran los acontecimientos de territorios que hace 70 años, de ese momento, habían formado parte del reino español. Es decir, había una vinculación histórica, había una vinculación lingüística, cultural, en la cual la prensa española se interesó por informar a la gente que vivía en España sobre estos problemas de la guerra. En segundo lugar, ¿por qué se interesó la prensa de España? No solo por esta razón de orden colonial que yo acabo de comentar, sino porque en el Perú, principalmente en Lima y en otras grandes ciudades, existía población española. Había población española, puesto que los procesos independentistas de comienzo del siglo XIX no expulsaron, como ustedes comprenderán, a toda la población española que vivía en esos lugares. Entonces se mantuvo población española en Perú, en Chile, en Bolivia, y ellos además tuvieron continuidad y tuvieron generaciones descendientes que tenían lazos familiares, ni más ni menos que familiares, con la comunidad española, que requirió leer la prensa y que, como yo pude leer en las noticias, le pedía a sus diplomáticos que enviasen información mucho más fresca y mucho más actual de lo que estaba ocurriendo en la guerra. Querían saber de sus familiares. Y en tercer lugar, para señalar de manera muy concreta por qué se estaba interesando la prensa española en este conflicto y en la posguerra,
me parece que una de las más importantes de estas tres ideas que estoy compartiendo con ustedes es la necesidad que tuvo la prensa española de actuar como un actor social, pero como también un actor político que estaba presionando a la diplomacia española para decirle que debía intervenir, moderar o utilizar sus buenos oficios para, en tanto potencia europea, resolver conflictos de América Latina. Esto es lo que se denominó, y fue una corriente ideológica muy fuerte, que algunas veces tiende a aparecer nuevamente, como hispanoamericanismo, digo, ¿no? Y los diarios utilizaron el conflicto de Tacna y Arica, entre otros varios conflictos de la época, para avivar ese hispanoamericanismo y para decir que España debía tener, en tanto Estado, una posición clave en la resolución de conflictos en América Latina. Pues bien, de acuerdo a mi plan de trabajo, lo que quiero comentar ahora de manera bien sucinta son estas fuentes históricas que yo utilicé para crear o para dar mis interpretaciones sobre la prensa española y el conflicto de Tacna y Arica. Brevemente, como digo, la prensa española en la actualidad y la prensa histórica tiene el beneficio de estar mayormente digitalizada. Es decir, cuando uno quiere conocer noticias del año 1880, del 1900, etcétera, etcétera, hay varios bancos de datos en los que ustedes pueden recurrir para conocer esas noticias. Es decir, si hay lectores que les gusta comprender lo que ocurría hace 100 años, hace 150 años, fácilmente con las tecnologías del Internet pueden visitar esas páginas y comprender cuáles son las noticias que se publicaban en el pasado. Este trabajo principalmente lo realicé yo buscando literatura o publicaciones que se refirieran con noticias al conflicto de Tacna y Arica. Esto me gustaría que quede de manera muy concreta entendido. Yo no investigué noticias en la prensa española sobre Chile o sobre Perú, sino más bien noticias sobre el conflicto de Tacna y Arica. Si es que se hubiesen buscado noticias sobre Chile, Perú, más el conflicto de Tacna y Arica, el volumen del libro hubiese sido mayor. Lo que a mí me interesaba hacer era, vuelvo a repetir, las noticias de la prensa española sobre Tacna y Arica y cómo en función de esas noticias se crearon identidades nacionales, una faz de las identidades nacionales extranjeras de Chile y de Perú. Como ustedes también imaginarán, toda la cantidad de prensa que se publicó en España entre 1880 y 1929 no incluyó noticias de Tacna y Arica, pero hubo sí 120 diarios, periódicos y revistas que se refirieron a este conflicto. 120 tipos de diarios, por ejemplo, La Voz, por ejemplo, La Nación Ilustrada, por ejemplo, las dominicales del Libre Pensamiento, etcétera, etcétera. 120 titulares. Y de esos 120 titulares se pudieron recolectar 2.477 noticias referidas a Tacna y Arica. 2.477 noticias. Dicho eso sobre las fuentes históricas que permitieron crear el libro, me referiré a la última parte de la conversación que yo quería establecer con ustedes, y que es, me parece a mí, la parte más importante y medular del libro. ¿Cuáles son aquellas ideas, prejuicios o estereotipos que la prensa española creó en torno al conflicto de Tacna y Arica y a los países involucrados? Esto no me tomará más de 3 minutos. Es importante destacar que cuando la prensa española se refirió al problema de Tacna y Arica, no solamente habló de esos estados latinoamericanos, sino que también en la lectura de las noticias uno se puede dar cuenta de que se está refiriendo a ella misma. Está la prensa española hablando o dejando entrever algunas ideas y nociones que tenía sobre España misma en tanto estado. Y una primera cosa que hay que destacar es que la prensa española valoró bastante el pacifismo, vuelvo a decir, que tenía el Estado español durante la Guerra del Pacífico. En innumerables noticias que se publicaron durante la época de la guerra, España, mediante la prensa, hizo un llamado a que terminase la guerra, porque la guerra era un factor que atrasaba a los pueblos que estaban situados en las periferias de Europa, y una guerra era, dicho de manera muy concreta, un factor de atraso para estos países, que ya de por sí se concebían en ese momento atrasados, ¿no? Y a la par de tener esta noción pacifista, la prensa española evaluó con mucho rigor el actuar del Estado chileno durante la Guerra del Pacífico. Y este punto a mí me parece importante también subrayarlo. Esto es lo que en el libro aparece con la denominación de una chilenofobia, que se puede entender como una actitud por parte de la prensa española muy contraria a la cultura del Estado chileno, a la nación chilena
y a los procedimientos que el Estado chileno estaba efectuando durante la guerra. Se le trató ni más ni menos como un país bárbaro, como un país avasallador, como un país que no tenía en cuenta lo que en ese momento histórico se denominaba el derecho de gentes, pues arrasaba en el campo de batalla con pueblos que eran indefensos, pasaba cuchillo, por decirlo de alguna forma muy coloquial, a los fallecidos peruanos de la guerra que ya estaban allí tirados en el campo de batalla, en fin. No quiero profundizar más en estas nociones, pero dejémoslo definidamente en este momento, dicho como la noción de Chile en España como un país bárbaro, un país atrasado, un país poco civilizado. Esto cambió durante el tiempo histórico que yo revisé, y hacia 1929, que es la fecha final que yo estuve estudiando, donde se cerró el conflicto entre Tacna y Arica, esa imagen cambió de manera muy tajante y de manera muy evidente. Se aprecia un cambio histórico en ese proceso. De país bárbaro, Chile en la década del 20 y sobre todo los últimos años de la década del 20 emerge como un país moderno, como un país civilizado, como un país blanco en el contexto latinoamericano, que lógicamente era crédito de ser un país, bueno, que accedía a la modernidad y se diferenciaba del resto y puntualmente del país peruano. Esto habría que decirlo así. Pero esa diferencia, y esto es lo anecdótico que uno encuentra en procesos históricos largos, estuvo enraizada en ni más ni menos que una atribución que el Estado chileno le dio a un par de aviadores españoles, esto es anecdótico, en 1929, para que desde Santiago, esos aviadores españoles que estaban haciendo un raid casual, entre comillas, llevaran los documentos del Tratado de Paz, llevaran los documentos para terminar el problema de Tacna y Arica, mediante la aviación, que era una cosa muy nueva por entonces, desde Santiago, pasando por Arica y llegando hasta Lima. Y a ese hecho, a ese acontecimiento, que es un acontecimiento desde mi punto de vista menor, comparando todo el largo proceso diplomático, la prensa española le logra sacar un brillo que te podía encandilar. Es decir, la prensa española allí hizo correr ríos de tinta para ver cómo el Estado chileno, ahora este Estado moderno, amigo de España, ya no bárbaro, estaba entregando estos beneficios a los españoles, a la cultura española, para pacificar ni más ni menos que América del Sur. En el caso peruano la historia es diversa, es diferente al caso chileno, y con esto ya voy cerrando. El Perú, en la Guerra del Pacífico, como todos ustedes saben, perdió y se dio territorio cuantioso. Y esa sola pérdida tan marcada del Estado peruano hizo que desde España existiese lo que yo denomino, al contrario de la chilenofobia, una peruanofilia. Hay una posición de acercamiento desde la prensa española hacia los peruanos que se mantuvo durante todo el siglo XIX, que quedó después de la guerra, y comienzo del siglo XX. Pero constantemente los escritores de la prensa española destacaron estas características étnicas bien particulares del Perú en comparación, según se pensaba en la época, con Chile. Mientras el Perú, tenía una heterogeneidad racial, utilizando los conceptos de la época, Chile se mostraba como un país más bien homogéneo y blanco. Y según los criterios de la época, además, el hecho de la heterogeneidad racial hacía que el Perú fuese un país más atrasado, a diferencia de Chile. Y sin embargo, esta peruanofilia que acabo de mencionar, que fue muy marcada, digo de nuevo, en la época de la guerra, en la década del 20 se le sumó otra variable que es muy interesante destacar, que es la de la inestabilidad política, o dicho de la forma en que se comentaba en la época, la anarquía política que existía constantemente en el Perú. Y esto se puede apreciar, en el libro se comparte, en dos puntos que a mí me parece que también son anecdóticos, pero no quiero dejarlos de lado. En primer lugar, fíjense ustedes que el Tratado de 1883, que quiso hacer el plebiscito, y no se efectuó ese plebiscito, pasó el tiempo y en 1925 llegaron al acuerdo de hacer el plebiscito, la élite diplomática peruana firma con Chile para hacer el plebiscito, pero en Perú, en Lima principalmente, las manifestaciones contrarias al plebiscito dieron cuenta de que no era una solución muy sentida por la población, e incluso, esto aparece en el libro y en la prensa de Perú también, en la prensa de España también, se apedreó la embajada de los Estados Unidos en Lima. Son cosas que tal vez al día de hoy sería difícil de pensar que ocurriesen, ¿no? Se apedreó ni más ni menos que la embajada de Estados Unidos en Lima, y en 1929, cuando se firma el Tratado Definitivo de Paz, que
concluya este largo conflicto entre por Tacna y Arica, digo, entre Chile y Perú, lo que sucede es que hay gran parte de la población peruana que no está contenta y conforme con la división de Tacna para el Perú y Arica para Chile, y nuevamente sale a manifestarse, gran parte de la población limeña sobre todo, a llenar calles y avenidas para criticar esa solución. Pues bien, hasta aquí dejo mi intervención, les doy nuevamente el agradecimiento por estar aquí acompañándonos y le cedo la palabra al doctor Jordi Figueroa Garreta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Julián, por las ideas compartidas. A continuación, cedemos la palabra a Jordi. Pues, bon dia a tothom y salutacions a las personas que nos escoltan desde Chile. Y por lo tanto voy aparte de haber dado esta bienvenida en la lengua de esta universidad, voy a continuar en castellano por deferencia a todas las personas que nos están escuchando. Primero, un poco tengo que mostrar mi satisfacción por el hecho de estar aquí en dicha presentación. También el honor que significa el hacerlo, el poder presentar este libro de José Julián, y un agradecimiento también profundo por la confianza depositada en que yo pueda tomar la palabra. Pero tenemos que tener en cuenta, y quiero recalcar, que una presentación no deja de ser una decoración, es un envoltorio. Es un envoltorio porque el regalo está dentro, el regalo es el libro, el regalo es lo que se presenta. Y lo que uno tiene que decir en una presentación casi se resumiría en dos palabras: leer el libro. Es lo que se tiene que hacer, o sea, animar para leer el libro, no quedarse solo en la presentación, porque, queramos o no, la importancia no es lo que hablamos nosotros, sino sencillamente lo que ha hecho el autor del libro. Por lo tanto, como he dicho, lo que me gustaría es, mi aportación no puede ser nada más que convencer al público de la importancia de este regalo, porque no deja de ser un regalo que nos hace el autor. Pero también lo útil que es el regalo y de qué manera el regalo vale la pena. Y insisto mucho en regalo por el enorme trabajo que significa acabar una obra, no solo para el autor, sino que hago también mención expresa a los editores de los libros, que tienen que hacer este esfuerzo también para que salga adelante. El libro, como digo, es el centro de una presentación, pero sin duda alguna el autor es la clave del libro y por lo tanto también merece una cierta presentación. José Julián Soto, nosotros nos conocimos hace unos cuantos años, precisamente en este pasillo que está aquí bien cerca de esta sala. Hablamos de su estancia, digamos, nos habíamos intercambiado mails y cartas, y en este sentido, en aquel momento, en esta charla, digamos, personal, convenimos un poco en cómo sería su estancia en la Universidad Autónoma de Barcelona, después de haber pasado por otra universidad española como es la Universidad de Valladolid. De entrada, la sensación que al conocer al autor fue la misma que se ha ido confirmando durante todos estos años. Se trata de José Julián Soto, de una persona humilde, profundamente educada, cariñosa y muy próxima, ¿no? Y he hablado de sus cualidades personales, pero tengo que añadir también las cualidades como investigador, que además dice mucho también del autor. Profesionalmente, yo creo que es una persona muy inteligente, un buen investigador, como he dicho, y con un currículum extraordinario. En este sentido, por eso digo que es humilde, porque podría ser absolutamente prepotente, como a veces pasa en estos casos, y sin embargo su sencillez lo define, ¿no? En este sentido puedo hablar, quizás sea la voz más institucional, por decirlo de alguna manera, que representa a la Universidad Autónoma de Barcelona como profesor y director coordinador del máster,
y para nosotros, y como miembros de este Departamento de Historia Moderna Contemporánea, y puedo asegurarles que José Julián es una persona muy querida por este departamento, y que el departamento se enorgullece de tenerlo en su seno, ¿no? Haciendo su trabajo. ¿Cómo resumiríamos el libro? A ver, el libro yo no voy a resumir ni voy a explicarlo, lo ha hecho el autor y me guardaría mucho de explicarlo, ¿no? Pero yo creo que lo que el libro es esencialmente es un juego de espejos, ¿eh? Un juego de espejos donde vamos viendo la realidad de un conflicto que dura medio siglo, si es que dura medio siglo, porque hoy pones Bolivia, salida, mar en Google y hay una luz de intervenciones hoy día, ¿no? Pues un conflicto de medio siglo entre Chile, Perú y Bolivia a raíz, como se ha dicho, de la guerra del Pacífico. Un juego de espejos bajo diferentes prismas, ¿no? Siempre con la mirada de los otros, ¿no? Que explican este conflicto. El espejo además de una España que observa lo que pasa en las nuevas fronteras entre comillas chileno-peruanas, y a la vez se es reflejada ella misma, y España se refleja a ella misma con esta mirada que hace a este conflicto. Un espejo que además, un juego de espejos que además nos hace ver lo que significan los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX y los primeros 30 años del siglo XX. ¿Y por qué es importante el libro? ¿Por qué a mí me parece relevante e importante el libro? En primer lugar, porque nos radiografía, por decirlo de alguna manera, una problemática histórica de una manera, yo creo que ejemplar, y voy a ahondar en ello en esta referencia que voy posteriormente. En segundo lugar, porque yo creo que es clave y una aportación muy importante para la historiografía americana, para la historiografía chilena, pero también la peruana o la boliviana, ¿no? Es especialmente, y quizás y también para las historiografías americanas en general. ¿Por qué? Porque trata un problema fronterizo, un problema fronterizo que además está detrás la propia construcción de las naciones-estado americanos durante el siglo XIX, después de su independencia, ¿no? Lo mismo que sería pues, el conflicto del Paraguay, lo mismo que sería, y en este sentido también importante, los conflictos que hay en la parte norte de América. Muchas veces esta guerra, la guerra del Pacífico, la guerra del Paraguay o guerras americanas del sur, parecen guerras, no voy a decir de bárbaros de segunda categoría para entendernos, y la guerra, por ejemplo, de secesión americana es una guerra en mayúsculas. Y naturalmente esto no es así, es el mismo conflicto, como la guerra con Estados Unidos y México, etcétera, etcétera. Es la construcción de todo lo que serían las fronteras y las construcciones nacionales, que ahora parecen evidentes, pero imaginemos, no sé, la dificultad, por ejemplo, de la propia construcción de Argentina o de otras naciones americanas. Y a mí me parece también que otro hecho importante de este libro es por la importancia que tiene para la historiografía española, y al tratar el tema de la prensa española, de cómo observa este conflicto. Por lo tanto, es una fuente de información importante para la propia historiografía española, que el libro como tal solo hace lo que se dice España, de este conflicto, pero naturalmente José Julián no puede hacer esto porque el libro tendría 8.000 páginas y quizás las editoriales le echarían a la calle, pero cada cual quien escribe tiene su biografía, su contexto en la propia historia de España. O sea que imaginemos que además el periodo que está tratando es un periodo especialmente conflictivo, especialmente duro, de crisis de la restauración en España, con personajes que después son muy relevantes en la propia política nacional española, quiero decir, Madariaga, etc. Hay muchos que salen y que naturalmente el libro no ahonda en este aspecto porque no podría ser, ¿no? Pero para un lector, para una persona, digamos, que quizás sepa menos de historia americana, pero sí que le interesa o está interesado en la historia, digamos, típicamente española, le va a salir una fuente, le va a descubrir aspectos y facetas de personajes y de periódicos de aquí.
Y porque además es tan importante, como decía, no solo el libro, el tema de Tacna y Arica. Permítanme que sea un poco en ese sentido que hable de una persona que para mí es fundamental, pero en mi vida profesional y personal, que es mi maestro, quien me dirigió la tesis y quien me dirigió mis trabajos, que es Josep Fontana. Yo he tenido la suerte de ser discípulo y de considerarme alumno y para mí mi maestro Josep Fontana. Y cuando estábamos estudiando y cuando les planteamos, cuando teníamos algún tema o les sugeríamos temas para estudio, Josep Fontana solo decía una cuestión, no solo nos hacía esta recomendación: por favor, coged siempre un tema, un periodo, una cuestión tensa, muy violenta, donde se explicita toda la violencia, toda la tensión histórica en un momento dado. Y a partir de ahí vais a descubrir todo. Será como un abanico en que va a descubrir muchas más cosas que incluso el problema en sí. Porque es cuando se tiene la crisis, cuando hay la crisis, cuando a partir de aquel momento sale todo lo que viene detrás. Por lo tanto, en este sentido, Tacna y Arica, estos dos nombres son relevantes para poder ver un poco toda la realidad, imaginaros, de la historia de Chile, de Perú, de Bolivia, también de España y de Estados Unidos, y un poco la historia universal. Es lo que a veces, y yo lo he dicho muchas veces en clase, y incluso en el máster lo saben perfectamente, lo que yo llamo a veces un punto cero a partir del cual empieza, o un núcleo donde se concentran muchos puntos de la historia. Es como una especie de agujero negro donde hay una gran fuerza gravitatoria y todo se concentra ahí en aquellos momentos. Los sitios de frontera suelen ser así. Los sitios de frontera tienen esta característica de que a veces se concentra toda la historia alrededor de los países en que forman parte de frontera. Pero hay ciudades, por ejemplo Sarajevo, que significa pues quizás todo la Primera Guerra Mundial. O sea, hay ciudades y puntos donde se puede ejemplificar la historia universal en un momento dado. Pues Tacna y Arica es esto. Y de aquí viene la relevancia, no solo, entre comillas, parece local, no, universal, de lo que significa. Porque siempre todo lo que es local es universal y todo lo que es universal es local en este sentido. Y por eso, por tanto, Tacna y Arica nos explican muchísimas cuestiones. ¿Qué nos explican? Pues nos explican, curiosamente, la realidad y el resultado, en primer lugar, de una guerra. Y una guerra, a veces damos estas cuestiones diplomáticas importantes, de formación de estados, etc. Pero la guerra lo es todo. La guerra es la muerte, la guerra es el conflicto, la guerra es donde se dilucida pues, todas las tensiones de una sociedad, y tenemos también que ser muy sensibles a este punto. Por otro lado, Tacna y Arica nos significa la construcción de las naciones. Y ya lo he repetido, en este caso de Chile, en este caso de Perú y en este caso de Bolivia, pero en la América también, en todo lo que significa América Latina en el siglo XIX, ¿no? Un proceso nada fácil, como he dicho, y que además tenemos que tener muchísimo respeto en tratarlo. Muchas veces, y repito un concepto, se da por prejuicio, incluso por prejuicio racista, esta consideración a veces de guerras latinoamericanas como, y perdonad la expresión, muy bananeras, y a veces guerras de primera categoría que suelen estar en el norte. En este sentido, yo creo que hacer buenas historias de lo que significa Tacna y Arica es precisamente ver la dimensión real de lo que significa. Naturalmente, lo que significa también el libro y lo que significa el conflicto de Tacna y Arica es la relevancia, la importancia de los Estados Unidos. Es la potencia emergente, y quien acaba dilucidando las cosas naturalmente son los Estados Unidos de América, y no es porque sí, no es porque sí. Es quien tiene la fuerza diplomática, es quien tiene la convicción de que será el poder hegemónico en esta zona, y naturalmente es quien reparte las lecciones de historia y de diplomacia en un momento crucial de la historia mundial. Y en este sentido es una aportación más, un poco, una aportación seria, un poco en una radiografía, en un hecho histórico, que es saber hasta qué punto y cuál ha sido el proceso de creación, de formación, de
ampliación del dominio norteamericano en todo el continente. Y finalmente yo creo que demuestra, y en esto ya quiero casi acabarlo yo creo que demuestra un poco la decrepitud y la inadecuación de la España del siglo XX. El libro, a pesar de muchas intervenciones, al final el resumen es muy simple. España no pinta nada, no pinta ya nada. A ver, naturalmente que hay muchas opiniones y muchos esfuerzos y lo que sea, pero los intentos de mediación, las imágenes de la misma monarquía, desde la regencia hasta Alfonso XIII, al final te das cuenta de que la historia de la madre patria es una madre que ella se lo cree, pero que ya no pinta internacionalmente absolutamente nada. Cuando lo más importante es el famoso Jesús del Gran Poder, el Jesús del Gran Poder es el avión, que va a poner el nombre más absolutamente clásico de un paso de una imagen de la Semana Santa sevillana. Cuando el Jesús del Gran Poder, que es el avión que lleva los papeles, que hace el encargo, hace de mensajero, digamos, del proceso de paz, y aquí parece que, y hay citas que cuando, y yo animo, no los voy a leer para así, para que se lea el libro y vea un poco la retórica hispánica, que es espectacular. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Porque el avión parece que es el sumum de lo que se ha hecho, ¿no? En este sentido, por lo tanto, y a mí me ha resultado muy interesante leerlo. Sabía que me encontraría con un libro absolutamente trascendental para saber esta parte de la historia, y yo lo que quería de todo corazón es felicitar evidentemente a José Julián pues, por haberlo hecho. Felicito también a los editores a la casa editorial que lo ha publicado. Enhorabuena, porque yo creo que han editado una obra creo que muy importante, y espero que esto signifique un paso adelante no solo en la carrera y en el papel de investigador de José Julián, sino en la propia historiografía latinoamericana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Ahora tenemos la palabra a Paul. Vale. Hola, buenos días. Primero, antes de nada, agradecer a José Julián la confianza. Es un honor estar aquí sentado presentando este libro. También agradecerle el hecho de que se tomara la molestia de llevarme él personalmente el libro a la UB, que el pobre no sé aún cómo me encontró con la UB, pero me encontró, y hoy el que se ha perdido he sido yo, ¿no? Pero bueno, en algunos puntos puede que me repita un poco, pero trataré de darle un punto de vista más de mi campo, que es la historia de Bolivia, y que es también un tema tratado en este libro, aunque evidentemente de forma pues más lateral, ¿no? de los puntos que han tratado ellos. Pues bien, considero que el estudio que hoy se presenta aquí es un trabajo de importancia para todo aquel que quiera conocer la coyuntura histórica que provocó, rodeó y acabó causando la existencia de la pugna territorial de largo recorrido, como vemos en la región de Tacna y Arica, sea investigador o simplemente tenga interés en ello. Su lenguaje académico y a la vez entendible ayuda al lector a entrar en uno de los conflictos, como es la Guerra del Pacífico, de los que mayor cantidad de bibliografía hay para la América del momento, y para el caso seguramente sea uno de los conflictos decimonónicos con un mayor número de títulos de una historia casi literaria, pseudocientífica en cierto punto, y cruzada de intereses personales y relatos nacionales, lo que hace aún más difícil llevar a cabo una investigación sorprendente sobre el tema. Pero contra pronóstico, en realidad este texto es innovador. Y lo que considero, lo que le da esa condición de nuevo al estudio, no es tanto su temática ni su inserción en la larga duración, aunque la esquematización temporal que utiliza lo sea, sino la forma de abordar el conflicto desde la producción hemerográfica española de la época.
Una prensa sobre América que ha sido mayormente ignorada por la historiografía, sobre todo la tendiente al siglo XIX, aún ser un momento central para el desarrollo de los nacionalismos y por tanto de intensa producción cultural. Esa falta de trato le da al autor libertad para tratar de aplicar métodos propios con los que llegar a conclusiones novedosas, gracias al soporte de un extenso marco teórico donde el autor resuelve la totalidad de su enfoque hacia la fuente periodística y la problemática cultural histórica abordada. Para darle un mayor valor, además, el acercamiento hecho, como se ha dicho, es transnacional. Asume el estudio desde espacios geográficos difusos, donde había intereses de muy distintos actores y donde se vertió la opinión de muchos individuos diferentes, algo que frecuentemente también se ha dejado de lado en la construcción historiográfica americanista, sobre todo en la más centrada en las historias patrias, más cerrada en el Estado. Así, y aunque quiere ceñirse a una contienda que básicamente implicó a Chile y al Perú, no olvida que esta tuvo múltiples consecuencias, siendo atravesado por problemáticas tales como la mediterraneidad de Bolivia, la aplicación de la doctrina Monroe por los Estados Unidos, los estertores imperiales ya marginales del Reino Unido y de manera central la voluntad de imponer el hispanoamericanismo por España. Hay así una voluntad de abrir los márgenes del estudio que no es anecdótica y que participa de las tesis defendidas en él, afirmando que las noticias permitieron construir discursivamente un conjunto de representaciones sociales sobre el diferendo y por extensión sobre la totalidad de los países partícipes en el conflicto de Arica y Tacna, en mayor o menor medida. La prensa vio en el suceso una evidencia de la incapacidad resolutiva de los contendientes y por lo tanto una invitación a la intervención diplomática para el caso de España, como ha dicho José Julián, ¿no? Un moldeamiento interesado del discurso periodístico desde la distancia geográfica y desde planteamientos que también eran lejanos a la realidad vivida en el propio conflicto a veces, del que se estaba hablando, pero que servían a la voluntad de fortalecer un imperialismo casi inexistente, casi cultural, de la antigua metrópoli sobre América ante la amenaza de los Estados Unidos y al mismo tiempo, sobre todo creo que lo más importante, el hecho de construir el yo español en tanto diferenciado del otro, la hispanoamericana. Dicho esto, me permitirán ahora que, pasando al texto más concretamente y a su estructuración, comente algunos puntos que como bolivianista creo que lo hacen destacar. En el primero de los ámbitos temporales que el autor propone, entre 1880 y el 94, vemos el trato de la guerra, la paz y la medida posguerra por la prensa, ¿no? De ahí nacen, como ha dicho también José Julián, sentimientos en gran medida chilenófobos, por el belicismo demostrado por ese país, y peruanófilos, primero por la simpatía hacia el presidente católico dictador Piérola. Bolivia, por otro lado, es continuamente denostada como incapacitada para la guerra y hasta para la política o la economía. Es sabido que la guerra significó la pérdida del mar por parte de Bolivia, problema anexo al de Arica y Tacna, de una duración tan larga como que aún existe. Parece especialmente interesante y actual el hecho de que el gobierno chileno en esa época no daba la mediterraneidad de Bolivia como algo permanente, no la concebía como permanente, sino que estaba dispuesto a negociar una salida al mar para el país después de la guerra, siendo Arica la mayor candidata para ello. Una propuesta con ecos presentes hasta Pinochet o alargando hasta la disputa en la Haya finalizada en 2018, que aún tiene coletazos en la opinión pública boliviana y sobre todo en el sentimiento nacional boliviano. Piérola en Perú, por otro lado, al mismo tiempo proyectaba la creación de una nueva confederación perú-boliviana, lo que parece un contrapeso peruano a la propuesta chilena, que también aún está presente en discursos como el de Evo Morales y hasta del presidente Pedro Castillo. En realidad, en el ámbito de las relaciones internacionales o regionales, el conflicto del Pacífico trastocó el precario equilibrio de poderes que había sido pretexto
para justificar guerras tan temprano como justo después de las independencias, ¿no? Es decir, pareció que la guerra abría multitud de escenarios alternativos, totalmente nuevos, y que de sus hechos pudiera salir cualquier situación inesperada. Pero la consolidación de un escenario nuevo y estable costó, lo que el autor muestra sobre todo en los siguientes apartados, ¿no? El de 1895 a 1901, cuando tanto España como Estados Unidos y en menor medida Inglaterra quisieron intervenir diplomáticamente para arbitrar un conflicto que se estaba enquistando. De hecho, de esa época quiero destacar, por ser un tema de fecundas investigaciones, el proceso de chilenización de Arica y Tacna, que debo añadir era novedoso en el sur del Perú ocupado, pero no de hecho en el litoral boliviano, ya que Chile había llevado a cabo empresas de ocupación poblacional patrocinadas por el Estado desde 1840, tales que hicieron que, al estallar la guerra en la Atacama boliviana, pudiera haber más chilenos que bolivianos realmente. Esas dificultades para la estabilización del territorio de Tacna y Arica también se van en los siguientes periodos estudiados, de 1902 al 21, añadiendo después una mayor ofensiva de la doctrina Monroe y cambios empíricos en el territorio, como la firma del tratado entre Chile y Bolivia en 1904, cuando este último país cedió el litoral a cambio de un ferrocarril. En el último apartado, dedicado al periodo entre el 22 y el 29, la influencia estadounidense pretende tocar techo, mientras la española se hunde, pero y sin pretensión de hacer más spoilers para que se lean el libro, ¿no?, ni avanzar nada demasiado sensible, es notable el simbolismo extraído de, todos coincidimos en citar este suceso, que sea un avión español el que traslada el Tratado de Paz entre Chile y el Perú, lo que en parte, y según la prensa, acabaría por reconciliar a España consigo misma y las pretensiones del hispanoamericanismo, ¿no? Pero era un suceso básicamente anecdótico. Y para concluir, volver a destacar el carácter bicéfalo de esta obra, centrado tanto en historia de América como española, y eso, su importancia tanto para conocer esos sucesos históricos americanos, sobre todo para el análisis de las representaciones sociales construidas desde España. Y sin querer avanzar demasiado, estas permiten ver cómo se construye Estados Unidos como imperialista, de un imperialismo creciente, una Bolivia ruinosa, un Perú maltratado y un Chile militarista, bárbaro, pero en un estado de civilización notable, a grandes rasgos. Y ante todo, el hablar de las causas de otros países estaba también afirmando el hecho diferencial español, en este caso fundamentando el sentimiento nacional en el país en tanto a una construcción del yo frente al otro. Por lo tanto, se estaba dibujando una España nueva y deseada por los prohombres de la opinión pública, con un notable sentimiento maternal hacia sus antiguas colonias. Y eso es todo. Muchas gracias y felicidades por el libro. Muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias, estimado Paul. Ahora cedemos la palabra a Jimena. Gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar por la invitación en este espacio. En realidad, la lectura del libro creo que es sumamente importante para poder seguir aportando en la historia sobre la Guerra del Pacífico y en específico sobre el tema del conflicto de Tacna y Arica. El trabajo que ha realizado José Julián es formidable en la revisión de fuentes bibliográficas, de prensa, y creo que es un aporte muy importante para este tema. Yo en realidad, un poco como bien se mencionaba al inicio, mi lugar de origen, de nacimiento, el enfoque que voy a hacer sobre la lectura del libro está un poco más enfocado en el Perú, sobre todo en Tacna, y quiero resaltar 3 puntos que además creo que los van a animar mucho para poder leer el libro. Un primer punto que yo creo que resalta en el libro es el tema de cómo se construye la opinión pública a través de la prensa española. Y ahí lo que podemos notar es, por ejemplo, una construcción de antagonismos entre especialmente Perú y Chile, en esta idea de, como bien se venía mencionando, Chile como un país que es en lo bélico, sanguinario, y Perú como un país que además que tiene falta de superioridad en el espacio de la Guerra del Pacífico.
esta construcción de antagonismo que vemos en la prensa española, además, un poco el autor lo menciona y dice que podría ser esta falta de superioridad de Perú y esta inestabilidad política, estas continuas crisis institucionales que tiene, la razón por la que, por ejemplo, la prensa española tiene un mayor acercamiento hacia Perú y una mirada más negativa sobre Chile. Pero también podríamos preguntarnos si este incumplimiento, por ejemplo, del Tratado de Hong Kong es también una razón por la cual hay una mirada más negativa sobre Chile y la mirada además que tiene sobre sus vecinos, sobre Perú y sobre Bolivia y sobre este incumplimiento de los mismos tratados que ha firmado con ellos, ¿no? Hay una mirada de debilidad hacia Perú y hacia Bolivia, de la imposibilidad de poder cumplir, de llevar a cabo estos tratados. Pero además, esta manera en cómo se relata dentro del libro sobre la prensa española da cuenta de una opinión pública que se viene construyendo en base a estos dos países que además antes habían sido colonias. Y el libro además presenta un dilema que es el tema de los clivajes, esta idea de los estados-naciones, ¿no? La construcción de los nacionalismos. Y lo menciono porque probablemente la Guerra del Pacífico es uno de los hechos que más definen las identidades nacionales, por lo menos en el caso peruano. Previo a la Guerra del Pacífico, la identidad nacional en realidad es muy débil, no se ha construido por completo, no hay un relato nacional que unifique al territorio, más allá probablemente de la Guerra de Independencia, pero en realidad es un discurso además que deja por completo y olvida todo el componente étnico que tiene el Perú como parte de su identidad nacional. Y además no considera, por ejemplo, el componente étnico, además en las regiones cautivas, en Tacna y Arica. Entonces, uno podría preguntarse a partir de esto, ¿qué identidad había previo a 1880 como identidad nacional colectiva peruana? Y probablemente la Guerra del Pacífico es un hito importantísimo para poder definir esta identidad, pero sobre todo en el caso de Tacna es el hecho del cautiverio, ¿no? 49 años en la indecisión si pertenecían finalmente a Perú o quedarían a manos de Chile. Y esto sin duda marca una identidad en la región que tiene todavía un impacto, que puede todavía hablarse hoy sobre cómo Tacna se identifica a sí misma como región y como dentro del espacio peruano. Entonces, si preguntamos a alguien en Tacna, probablemente su identidad está completamente marcada por la Guerra del Pacífico, pero además por 1880 a 1929. Y aunque hay elementos muy nacionales sobre cómo se identifican, ciertamente hay muchos elementos locales que la marcan como región, pese a que antes había estado junto a Arica y eran como una provincia junta. Tacna, luego de la Guerra del Pacífico, se ve separada. Entonces tiene que crear una nueva identidad, una nueva forma de entenderse a sí misma, ¿no? De entender quiénes son finalmente. Hay algunos elementos, por ejemplo, que rememoran la misma Guerra del Pacífico, como el hecho de las batallas de Arica o de Tacna, del Alto de la Alianza, pero finalmente con elementos muy locales, con el hecho, por ejemplo, de recordar a Jorge Basadre y Groman, a las Tenias Rejas de Castañón, a Cristina Vildoso, que son personas que tienen mucha importancia en el conflicto de Tacna y Arica y especialmente en la región de Tacna. Entonces creo que ciertamente tiene una importancia que el libro permite también volver a hablar sobre esto y repensar un poco cómo se venían construyendo las identidades en estas regiones producto del conflicto. Y luego, un aspecto que creo que es muy importante es la mirada colonialista que hay desde la prensa española frente al conflicto de Tacna y Arica. Y ahí el libro nos permite ver, por ejemplo, que hay muchos artículos que se escriben sobre la necesidad de que la madre patria pueda intervenir en los conflictos que se venían dando en América del Sur, en además excolonias como Perú y Chile, por las que debía interceder y actuar. Y entonces hay sin duda una mirada que todavía llama a España a que sea parte de solucionar el conflicto de lo que la prensa española llama como los hermanos que han peleado y que requiere que España, la madre, pudiese intervenir para poder resolver. Por lo menos así lo manifiesta la prensa española en ese momento. Entonces creo en realidad que el libro permite
aportar muchísimo en entender un poco cómo se construye esta opinión pública respecto de los dos países que estaban en contienda. Permite además entender mucho más los procesos de identificación dentro de las regiones que se encontraban cautivas. Finalmente también habla mucho sobre esta mirada que se tiene respecto a cómo un país todavía que había dejado sus colonias debía interceder dentro de este espacio, ¿no? En ese sentido, yo en realidad los invito a seguir a revisar el libro, a leerlo y a poder explorarlo para poder entender muchísimo más este conflicto y este momento histórico que sin duda marca un importante suceso dentro de la formación de identidades colectivas nacionales. Gracias. Muchísimas gracias, querida Mena. Ya ha llegado la hora de concluir la presentación del libro Naciones de Papel, escrito por nuestro amigo José Julián Soto. Y les doy las gracias a todos los comentadores y a quienes han tenido la amabilidad de venir a la universidad para esta actividad. De igual modo, a quienes nos siguieron por la videollamada. Quienes están interesados en comprar el libro pueden visitar la página web del editorial actoeditores.com. Gracias.